Hola a todos, sean bienvenidos a nuestro canal de comentarios y respuestas TJ. Espero que todos ustedes se encuentren bien. En este video vamos a analizar y responder a las preguntas del estudio de la Atalaya de esta semana. Vamos a comenzar. Nos encontramos en el artículo de estudio número 40, el cual tiene por título ¿Cómo llevar a un estudiante al bautismo? Parte 1, el cual está basado en el libro de 2 de Corintios 3:3. Muy bien, entonces la pregunta número 1 es, ¿cómo nos ayuda 2 de Corintios 3, 1 al 3 a ver que llevar a un estudiante de la Biblia al bautismo es un gran honor? Bueno, antes de responder a la pregunta, vamos a leer el texto bíblico. Ahí dice, ¿necesitamos empezar a recomendarnos de nuevo a nosotros mismos? ¿O es que necesitamos, como algunos hombres, cartas de recomendación para ustedes o de parte de ustedes? Ustedes mismos son nuestra carta, inscrita en nuestros corazones y conocida y leída por toda la humanidad. Porque es obvio que ustedes son una carta de Cristo, escrita por nosotros como ministros. No está inscrita con tinta, sino con el Espíritu de un Dios vivo, y tampoco está inscrita en tablas de piedra, sino en tablas de carne en corazones. Entonces la respuesta a la pregunta es, este texto nos ayuda porque nos dice que los recién bautizados son como una carta de recomendación tanto para la congregación como para sus maestros. Así que vemos que es un gran honor ayudar a alguien a dar este importante paso. Ahora veamos la pregunta número 2, parte A. ¿Qué pregunta importante debemos hacernos y por qué? Debemos preguntarnos, ¿cómo podemos ayudar a los estudiantes a bautizarse? Y es importante que nos hagamos esta pregunta, porque el tiempo que queda para el fin de este sistema de cosas se está agotando, y aún hay muchas personas que pueden llegar a ser siervos de Jehová. Ahora veamos la pregunta número 2, parte B. ¿Qué es un curso bíblico? Por ejemplo, si siempre mantenemos conversación sobre temas bíblicos con una persona y basándonos o usando alguna publicación. Eso es un curso bíblico. Ahora veamos la pregunta número 3. ¿Qué analizará este artículo? En este artículo analizaremos los comentarios de superintendentes, misioneros y precursores con experiencia, de la cual podremos aprender para ser mejores maestros y también nos ayudarán a ver qué pueden hacer los estudiantes para llegar al bautismo. Ahora vamos a pasar al primer subtema que tiene por título, Estudiar todas las semanas. Ahora veamos la pregunta número 4. ¿Qué debemos entender sobre los cursos bíblicos que se dirigen en la puerta? Entendemos que como es poco el tiempo que se dedica al estudio de la Biblia, e incluso puede que no se dé todas las semanas, entonces sería muy difícil que esa persona progrese y llegue a bautizarse. Ahora veamos la pregunta número 5. ¿Qué enseñó Jesús en Lucas 14, del 27 al 33, que puede ayudarnos con los estudiantes?
Bueno, antes de responder a la pregunta, vamos a leer el texto bíblico. Ahí dice, el que no carga con su madero de tormento y me sigue, no puede ser mi discípulo. Por ejemplo, ¿quién de ustedes que quiere construir una torre no se sienta antes a calcular los gastos y ver si tiene suficiente para terminarla? No sea que ponga los cimientos, pero no puede acabarla, y todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a construir, pero no pudo terminar. ¿O qué rey, al salir a guerrear contra otro rey, no se sienta primero y consulta si con 10.000 soldados puede hacer frente al que viene contra él con 20.000? Entonces, si no puede hacerlo, envía a un grupo de embajadores a pedir paz mientras el otro rey todavía está lejos. Igualmente, tenga la seguridad de que ninguno de ustedes puede ser mi discípulo si no se despide de todos sus bienes. Entonces la respuesta a la pregunta es, este ejemplo que nos dejó Jesús nos enseña que toda persona que quiera llegar a ser su discípulo tiene que pensar con detenimiento en qué es lo que debe hacer para llegar a su meta, ya que de lo contrario se quedaría a medias, tal como los ejemplos que puso Jesús en este texto. Ahora veamos la pregunta número 6. ¿Qué podemos intentar para que el estudiante progrese? Podemos tratar de hacer que las clases duren más tiempo, y para ello podríamos analizar más de un solo texto bíblico, y una vez que el estudiante se sienta más cómodo con pláticas más largas. Podemos preguntarle si hay algún lugar donde centrarnos para seguir con nuestra charla, y así incluso podemos plantearle la idea de que las clases sean 2 veces por semana. Ahora vamos a pasar al segundo subtema que tiene por título, prepararse para cada clase. Ahora veamos la pregunta número 7. ¿Cómo debe prepararse el maestro para cada sesión de estudio de la Biblia? Debe prepararse con anticipación, leer bien la información, los textos, fijarse bien en las imágenes, buscar información adicional, incluso preparar videos que puedan ser de mucha utilidad para la mejor comprensión del estudiante. Además, mientras se prepara, podría pensar en las circunstancias de su estudiante y ver la mejor forma de hacer una explicación sencilla que llegue a su corazón y así la ponga en práctica. Ahora veamos la pregunta número 8. Según las palabras de Pablo en Colosenses 1, 9 y 10, ¿qué debemos hacer a favor del estudiante? Bueno, antes de responder a la pregunta, vamos a leer el texto bíblico. Ahí dice, por esta razón, desde el día en que nosotros oímos eso, no hemos dejado de orar por ustedes y de pedir que se les llene del conocimiento exacto de su voluntad con toda sabiduría y comprensión espiritual, para que se porten de una manera digna de Jehová, y así le agraden en todo mientras dan fruto en toda buena obra y aumenten en el conocimiento exacto de Dios. Entonces la respuesta a la pregunta es, debemos tenerlo presente en nuestras oraciones y hacerle saber a Jehová sus necesidades e incluso también pedirle que nos ayude a manejar la Biblia de la mejor manera para así llegar a su corazón. Ahora veamos la pregunta número 9.
¿Cómo podemos ayudar al estudiante a prepararse las clases? En primer lugar, podemos prepararnos con nuestro estudiante una lección de la información que estamos analizando. De esa manera podremos mostrarle la manera correcta de prepararse. Por ejemplo, podemos empezar ayudándole a buscar la respuesta a la pregunta y enseñándole a marcar con un lápiz algunas palabras, para así recordar la respuesta y luego podemos animarle a contestar en sus propias palabras. Y de acuerdo al video que menciona la nota en el párrafo, por ejemplo, vemos que la hermana le muestra a su estudiante los beneficios que trae prepararse con anticipación. Y también le dice, mire lo que yo hago es lo siguiente. Y le muestra su folleto que está muy bien preparado, mostrándonos así que enseñamos con el ejemplo. Porque si el estudiante ve nuestra publicación sin ninguna marquita, entonces no se tomará en serio la preparación. Ahora vamos a pasar al tercer subtema que tiene por título, comunicarse con Jehová todos los días. Ahora veamos la pregunta número 10. ¿Por qué es importante que el estudiante lea la Biblia a diario? ¿Y qué debe hacer para aprovechar al máximo esa lectura? Porque así es como si estuviera escuchando las palabras de Jehová. Y para aprovechar al máximo esa lectura, debe meditar en todo lo que lee y además pensar en cómo ponerlo en práctica en su vida diaria. Ahora veamos la pregunta número 11. ¿Cómo puede aprender a orar un estudiante y por qué es importante que lo haga a menudo? Puede aprender con nuestro ejemplo. Por ello es que debemos empezar y terminar el curso bíblico con una oración sincera, no mecánica. Y además, podemos mencionar en nuestra oración al estudiante y enseñarle que es importante que ore por su cuenta a menudo, porque así se acercará a Jehová. Ahora vamos a pasar al tercer subtema que tiene por título, hacerse amigo de Jehová. Ahora veamos la pregunta número 12. ¿Cómo podemos ayudar al estudiante a ser amigo de Jehová? Podemos ayudarle a ver a Jehová como una persona real, alguien de quien puede ser su amigo y en quien puede confiar. Y para eso debemos destacar las hermosas cualidades de Jehová, y no solo cuando la información que analizamos toque el tema. Así el estudiante llegará a amarlo. Ahora veamos la pregunta número 13. Explique con un ejemplo cómo podemos ayudar al estudiante a descubrir la maravillosa personalidad de Jehová. Por ejemplo, si al analizar cierta información o un texto, vemos que al hablar sobre una de las cualidades de Jehová, podemos decir que es una de las muchas razones por las que amamos a Jehová. De esa manera aprenderá que él debe tener su propia amistad con Dios y llegar a amarlos realmente. Ahora vamos a pasar al cuarto subtema que tiene por título, asistir a las reuniones. Ahora veamos la pregunta número 14. Según Hebreos 10, 24 y 25, ¿qué ayudará al estudiante a progresar? Bueno, antes de responder a la pregunta, vamos a leer el texto bíblico. Ahí dice, y estemos pendientes unos de otros,
para motivarnos a mostrar amor y a hacer buenas obras, sin dejar de reunirnos como algunos tienen por costumbre. Más bien, animémonos unos a otros, sobre todo al ver que el día se acerca. Entonces la respuesta a la pregunta es, lo ayudará el asistir a las reuniones semanales, ya que como dicen algunos hermanos con experiencia, de esa manera los estudiantes progresarán más rápido y como se menciona en el texto, porque las reuniones nos animamos unos a otros. Ahora veamos la pregunta número 15. ¿Qué podemos hacer para animar al estudiante a ir a todas las reuniones? Podemos contarle con emoción lo que hemos aprendido en nuestra última reunión. También podemos darle una revista Atalaya de estudio o una guía para que así pueda ver lo que analizamos de las reuniones e incluso podemos preguntarle qué parte le pareció más interesante. Ahora veamos la pregunta número 16, parte A. ¿Qué hay que hacer para llevar a un estudiante al bautismo? Tenemos que animarlo a estudiar todas las semanas, a prepararse para las clases bíblicas. También debemos enseñarle a comunicarse con Jehová y tener una relación con Él, y animarlo a asistir a las reuniones. Ahora veamos la pregunta número 16, parte B. ¿Qué aprenderemos en el artículo siguiente? Veremos 5 cosas que debemos hacer para llevar a un estudiante al bautismo. Ahora responderemos a las preguntas de repaso titulado ¿Qué hemos aprendido? La primera pregunta es ¿cómo podemos hacer para que los cursos bíblicos que se dirigen en la puerta sean más productivos? Podemos tratar de hacer clases que duren más tiempo y para ello podríamos analizar más de un solo texto bíblico y una vez que el estudiante se sienta más cómodo con las conversaciones más largas, podemos preguntarle si hay algún lugar donde sentarnos para seguir con nuestra charla y así incluso podemos plantearle la idea de que las clases sean 2 veces por semana. La segunda pregunta es, ¿cómo podemos enseñarle al estudiante a comunicarse con Jehová todos los días? ¿Y por qué es esto tan necesario? Podemos enseñarle con nuestro ejemplo. Es por ello que debemos empezar y terminar el curso con una oración sincera, no mecánica. Y, además, podemos mencionar en nuestra oración al estudiante. Esto es muy necesario, porque así se acercará a Jehová y llegará a ser su amigo. Y la tercera pregunta es, ¿qué podemos hacer para animar al estudiante a asistir a las reuniones? Podemos contarle con emoción lo que hayamos aprendido en nuestra última reunión. También podemos darle una revista de la Atalaya de estudio o una guía para que así pueda ver lo que analizaremos en las reuniones e incluso podemos preguntarle qué parte le pareció más interesante. Bueno, estas han sido las respuestas del estudio de la Atalaya de esta semana. Espero que les sea de mucha ayuda, mis queridos hermanos y hermanas. Nos estaremos viendo la próxima semana con un nuevo video. Les mando un caluroso abrazo y que Jehová los bendiga y proteja.